Ya Josué presenta los mejores mapas mentales jamás vistos. Un mapa mental es una herramienta de tipo didáctica la cual facilita el aprendizaje del tema a tratar, a través de una secuencia de imágenes donde se explican paso a paso qué es su historia y cómo se aplica. A continuación veremos mapas mentales con relación al tema de óptica en física y límites de funciones con matemáticas. Es el estudio de la luz, de la manera como es emitida por los cuerpos luminosos, de la forma en la que se propaga a través de los medios transparentes y de la forma en que es absorbida por otros cuerpos. La óptica, al estudiar los cuerpos luminosos, considera los mecanismos atómicos y moleculares que originan la luz. Al estudiar su propagación, lógicamente estudia los fenómenos luminosos relacionados con ella, como la reflexión, refracción, la interferencia y la difracción. Los primeros modelos físicos se basan fundamentalmente en analogías sacadas del comportamiento de los seres vivos, de aquí que algunos autores lo califiquen como el físico holandés Willem Snell. Hay novedosas aplicaciones en las actividades cotidianas del ser humano desde el punto de vista de las aplicaciones en la óptica. Se pueden separar en 4 grandes áreas en las cuales inciden las investigaciones que actualmente se realizan: instrumentación óptica, comunicación ópticas y metrología óptica. En esta podemos presenciar los instrumentos ópticos como telescopios, microscopios, etc. Es la utilización en numerosos campos, tanto de la ciencia, física, biología o química, como en otros campos como la economía, entre otros. Una función real de variable real es una aplicación o correspondencia entre un subconjunto R llamado dominio de la función y otro subconjunto R llamado conjunto de imagen. Dentro de lo que sería el límite de la función, tendríamos que destacar la existencia de una teoría muy importante. Nos estamos refiriendo a la teoría del sándwich, también conocida como teoría del emparedado, que tiene su origen en tiempos del físico griego Arquímedes. No obstante, se considera que el verdadero formulador de aquella no es más que el otro matemático y astrónomo alemán Carl Friedrich. Ese teorema tenemos que decir que lo que viene a establecer es que si dos funciones se destacan por el mismo límite en el que se refiere a un punto concreto dentro del ámbito del análisis matemático y cálculo, y más exactamente en el área de las dos demostraciones, es donde se suele recurrir al uso del llamado teorema del ladrón y los dos policías. Los antiguos griegos utilizaban procedimientos basados en límites para calcular áreas, como el área de un círculo consiste en cubrir o agotar una región de forma tan completa como fuera posible utilizando triángulos. Sumando las áreas de los triángulos se tenían una aproximación al área de la región. Los límites se aplican en todas las ciencias básicas. Las derivadas te permiten calcular cuestiones como velocidad y aceleración, y eso es muy importante para un ingeniero, lo que entienda y lo aplique. Un ingeniero debe tener muy claro el concepto de límite. Por ejemplo, si vas a construir una obra en la que debes realizar aproximaciones con un margen de error mínimo, debes usar límites. Algunos de estos números irracionales, como el número e, como no pueden obtener mediante una ecuación algebraica, se pueden escribir de manera perfecta usando límites. Hemos visto mapas mentales del tercer periodo. A continuación, veremos mapas mentales con la temática de electromagnetismo, circuito en serie, circuito en paralelo, circuito mixto, ley de Ohm, ley de Kirchhoff y magnetismo. Electromagnetismo.
Es la rama de la física que estudia las relaciones entre la electricidad y el magnetismo, es decir, el campo magnético creado por la corriente eléctrica y el efecto de un campo magnético sobre una corriente eléctrica. Circuito en serie. Es un circuito donde solo existe un camino para la corriente, desde la fuente suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito, hasta llegar nuevamente a la fuente. Es cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo que ésta forma independiente al resto, cada una de su propia línea, aunque haya parte de esta línea que sea común a todas. Circuito mixto. Es una combinación de varios elementos conectados tanto en paralelo como en serie. Estos pueden colocarse de manera que sea siempre y cuando se utilicen los dos diferentes sistemas de elementos tanto paralelo como en serie. Ley de Kirchhoff. Son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga de los circuitos eléctricos. Magnetismo. Es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay materiales que presentan propiedades magnéticas detectables fácilmente por un níquel, el hierro o el cobalto, que pueden llegar a convertirse en un imán. Ley de Ohm. Es la unidad de medida de la resistencia que oponen los materiales al paso de la corriente eléctrica y se presenta con el símbolo o la letra griega omega. Históricamente, el nombre de magnetita viene de la ciudad Magnesia ubicada en Asia Menor, y fueron los griegos los primeros que tienen testimonios escritos sobre este mineral, empezando con Tales de Mileto, que describía a la magnetita con propiedades de atraer el hierro. Según escribió Tales de Mileto, alrededor del año 600 a.C., señaló una forma de electricidad ya fue observada por los antiguos griegos que podía causar una particular atracción por frotamiento de piel sobre varias sustancias como el ámbar. Tales de Mileto escribió sobre el efecto actualmente conocido como electricidad estática. Los griegos notaron que los botones de ámbar podrían atraer objetos ligeros como el pelo y que si ellos se frotaban el ámbar durante bastante tiempo podía incluso saltar una chispa. Muchas de las tecnologías que utilizamos en nuestra vida diaria basan parte de su funcionamiento en fenómenos magnéticos. Desde la brújula que ayudó a los navegantes a orientar en medio del mar, hasta los discos rígidos de las computadoras que almacenan la información en una delgadísima película magnética, pasando por las tarjetas de crédito que guardan nuestros datos en bandas magnéticas de la parte posterior, y en construcciones como los trenes de levitación magnética. Estos trenes no se mueven en contacto con los rieles, sino que van flotando a unos centímetros sobre ellos, debido a la fuerza de repulsión electromagnética. Es una función que se puede interpretar geométricamente como la pendiente de la curva de la función matemática f de x trazada en una función de x. Es una función que se puede interpretar geométricamente como el área bajo la curva de una función matemática f de x trazada como una función de x. Los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia en el siglo III a.C., pero no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta 20 siglos después, en el siglo XVII, por obra de Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Los matemáticos perdieron el miedo que los griegos le habían tenido a los infinitos. Johannes Kepler y Bonaventura Cavalieri fueron los primeros en usarlos. Empezaron a andar un camino que llevaría en medio siglo al descubrimiento del cálculo infinitesimal. A menudo la vida nos enfrenta al problema de encontrar un mejor modo de hacer una determinada labor. Por ejemplo, un agricultor tiene que escoger la mezcla de cultivos que sea la más apropiada para obtener el mayor aprovechamiento. Algunas veces un problema de esta naturaleza puede asociarse de tal manera que involucre maximizar o minimizar una función sobre un conjunto específico. A mediados del siglo XVII, las cantidades infinitesimales fueron cada vez más usadas para resolver problemas de cálculos de tangentes, áreas, volúmenes. Los primeros darían origen al cálculo diferencial, los otros al integral.
Si hablamos de integrales, en la ingeniería civil se utilizan las integrales para calcular estructuras y o áreas. En el campo de la ingeniería electrónica, las integrales cumplen una función muy importante para calcular corrientes, capacitancias, tiempos de carga y descarga de corriente, entre otras. Y por último, en el área de química se utiliza el cálculo integral para determinar los ritmos de las reacciones y el decaimiento radiactivo.